Muchas gracias, Señor, por escucharnos, por vernos, por despertar en nosotros el interés de buscarte. Señor, porque dice en tu palabra que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, que por su bondad, su ánimo, por su discernimiento, sin participación tuya, te busque a ti. De hecho, Señor, uno de los grandes problemas que tenemos es que nos hacemos de Dios a nosotros mismos o cosas que nos apetecen. Nos hacemos nuestros propios ídolos nosotros mismos. O hasta qué punto los ídolos se parecen a nuestros pecados favoritos, a nuestras debilidades favoritas, a nuestros quereres en la carne favoritos. Y cómo les vamos diseñando el aspecto, el color, la ropa, el tamaño y todo, conforme a lo que nosotros necesitamos. Y tú que eres espíritu, Señor, no eres como lo queremos hacer a nuestros ídolos. Es más, algo que nos comienza a maravillar, a desconcertar, sorprender, a muchos hasta espantar, es que no eres nada como lo que nosotros nos habíamos hecho. Recuerdo hace poco cuando hablaba con un discípulo, decía que hasta tú nos enseñaste en vez de pedirte tanto, a darte lo que normalmente no te damos el corazón. Fuimos formados para acercarnos a ti y pedirte para que tú te rindieras nuestros deseos. Y tú nos enseñabas que más bien nosotros rindamos nuestros deseos a ti para pedir bien y para que aunque la higuera no florezca, nosotros te alabemos. Señor, gracias por esto que tú nos enseñas hoy. Gracias, Señor, por enseñarnos a pensar correctamente, a sentir de forma adecuada y actuar con santidad en todo momento. Sigue enseñando porque no es que decimos que lo hemos alcanzado. Gracias por poner en nosotros el anhelo de justicia, el anhelo de destacar, rescatar, conservar la verdad y anunciar la verdad. Gracias, Señor, por llevarnos a luchar por el amor, y el amor eres tú, Señor. Sigue haciendo la obra en nosotros, perfeccionanos, quítanos dentro del buen propósito algunas maneras de mirar las cosas en la carne y más bien, Señor, por medio de lo que hoy tú nos enseñas que sigamos este avanzar, quitando nuestros quereres personales en nuestra relación contigo y más bien no es quedarnos sin quereres, porque eso también es un error cuando pensamos que es el ascetismo, pues o sea, nunca sentir nada, nunca desear nada. No, tú no quieres que no sintamos nada, tú quieres que sintamos las cosas que tú quieres que sintamos, que pensemos con tus pensamientos. No quedar vacíos, sino renovados. Y hay una diferencia en quedar vacíos y renovados, porque el que queda vacío es porque se despoja de todo y no llena nada. Tú nos dices que nos despojemos de toda carga, de todo pensamiento pecaminoso, de todo deseo de la carne, para ahora ser renovados, llenos de tus pensamientos, de tu voluntad, de tus sentimientos puros, de tu actuar santo, perfecto. No es vaciarnos nada más, es vaciarnos para luego llenarnos de ti, vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de ti. Gracias, Señor, por esto que tú quieres seguir haciendo en nosotros. Síguenos llevando a vaciarnos de todo lo que a ti no te gusta para ser llenos de ti. En nombre de Jesús, amén. Amén y buenos días a todos. Gracias por estar conectados. Y hoy quiero que meditemos en este tema que debe ser para nosotros muy bueno para replantearnos cómo conocemos a Jesucristo y también para enseñarles a otros cómo conocen a Jesucristo. El título del tema es Jesucristo conocido por sus milagros y no por sus enseñanzas. Y en ese sentido, repitiendo el título, Jesucristo conocido por sus milagros y no por sus enseñanzas, es la descripción de muchas cosas que nos pasan a nosotros. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que tal vez solo conocemos a Jesús o mayormente conocemos al Señor Jesús porque convirtió el agua en vino, porque resucitó a Lázaro, por ejemplo, a la hija de Jairo. Maravilloso. ¿A cuántos les dio vista? ¿A cuántos ciegos? ¿A cuántos cojos hijos hizo andar? Y eso es correcto, porque ahí nosotros vemos a Dios mismo
encarnado haciendo su obra. Pero también no podemos negar que es lo conocido porque nos fascina, porque nos gusta las demostraciones de poder y que es de hecho lo más cinematográfico. Cuando vemos las películas, vemos estos milagros portentosos y muchas veces no se termina. Sí se pone algo de su enseñanza, pero no se termina de mostrar lo que él enseñó. Porque bueno, visualmente dirán los productores de cine, eso no es muy atractivo poner al Señor a dar discursos. Por eso tampoco debemos pretender conocer al Señor solo por películas, porque nos van a poner lo atractivo, lo sensacional, lo que se va a quedar registrado en nuestra mente y normalmente son las cosas milagrosas, portentosas. En Juan 21:25 se habla de que el Señor hizo cosas que todavía no se llegaron a conocer porque no hubo libros suficientes para escribirlas. Y nosotros, si no comprendemos bien, vamos a decir, uy, ¿cuántos milagros más? Pero solamente milagros. Juan 21:25 nos dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Sí, por supuesto, cómo condensar en una enciclopedia, si quiere, voluminosa, todo lo que hizo Jesús con una vida tan rica. Pero sobre todo, recordemos que lo que más espacio ocupa en la literatura son las palabras, las enseñanzas. En 5 líneas, 1, 2 versículos, 3 versículos, puedo escribir un milagro. Pero las enseñanzas, ¿por qué el Sermón del Monte ocupa el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? ¿Por qué las palabras de Jesús en el aposento alto, en la última cena, también ocupan mucho espacio? Porque precisamente por ser enseñanzas necesitan de eso, de páginas. Y creo que aquí cuando Juan hablaba que si se escribieran una por una, no solo las proezas, los milagros, sino las enseñanzas, no cabrían los libros. Hubo más que el Señor enseñó. Entonces, ahora, no niego que lo que él enseñó fue el desarrollo de las cosas que vemos en las escrituras y no es que nos dejó una doctrina incompleta, pero hasta qué punto pudo desarrollar más y en lo que respecta a lo que nosotros sí tenemos a nuestra mano, ante nuestros ojos, los evangelios, ¿cuántos sí conocemos de lo que enseñó Jesús más que de lo que hizo de sus milagros y proezas? En Mateo 4, y luego le voy a enseñar por qué esto es importante, pero mientras tanto vamos a Mateo 4. Recuerden que Jesús estaba iniciando su ministerio. Y en Mateo 4 vamos a leer desde el versículo 12. Hago la siguiente lectura. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra Zabulón y tierra Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea a los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús inició su ministerio, no eliminando todo milagro, pero ¿cómo comenzó? Y aquí lo explica muy bien Mateo, de forma concisa, pero muy precisa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y es que de hecho, cuando dice en el versículo 16, luz le resplandeció, no podemos ignorar, por ejemplo, que el salmista que dijo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Así que, ¿cómo es lámpara? ¿Cómo es luz? Enseñándome a vivir, enseñándome la verdad para despojarme las mentiras. Ahora, ¿por qué decía que es importante conocer a Jesús por las enseñanzas tanto o más por las enseñanzas más que por los milagros? Porque hay un peligro en buscar a Jesús por sus milagros y no por su palabra. Si solamente conozco a Jesús por sus milagros, por eso lo voy a buscar y no por su palabra, y eso es peligroso. De hecho, eso tuvo consecuencias funestas, negativas en muchos discípulos, en muchas personas. Juan capítulo 6 así lo describe. A Jesús lo conocían porque su palabra era admirable, por su sabiduría, pero también por sus señales y prodigios. Y por una u otra cosa, o por ambas cosas, lo seguían.
Juan 6 del 1 al 2 nos dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, una gran cantidad de personas lo seguían porque veían los milagros. Milagros en personas enfermas. Y detrás de eso se iban. Ahora, ¿es malo? No, si yo creo en el Señor Jesús, le creo y lo sigo. Pero para crecer en la fe, muy bien dice Romanos 10:17, que no es por los milagros que crece la fe. Los milagros me impactan, me confirman. Es más, para nosotros los milagros deben ser motivo de alegría y no de ahora ya creo. Yo creo tanto en el Señor que aunque no haya milagros, le creo. Pero cuando hace milagros, le agradezco porque, Señor, gracias porque no es que me estás demostrando que eres Dios, sino que estás favoreciendo a personas, a ciegos, a cojos, a mancos, a leprosos, a empobrecidos. Gracias por favorecerlos. En vez de decir, gracias Señor, porque si no pasa este milagro, yo creo que no hay manera de tener fe en ti. Porque dice Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos al final a quedar bastante inquietos con algo que posiblemente estamos viviendo, no nosotros digo, algunas personas que no creen en Jesús, sino en otros, en reemplazos de Jesús. Dice, pero vamos antes de eso a seguir leyendo Juan 6, porque habíamos leído que muchos en Juan 6, 1 y 2 seguían a Jesús por las señales que hacían los enfermos, por los milagros. Pero vamos a ver qué pasa con muchas de esas personas que lo seguían por los milagros. Juan 6 del 26, del 26 al 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, vieron las señales, pero había algo más. Nosotros queremos de eso. Queremos milagros para nuestra vida. Sigue diciendo Juan 6 a partir del versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado y creerle es en su palabra. Porque es más fácil creer en los milagros, porque obviamente, ¿cómo no creo que el ciego, que es muy ciego estaba, de repente me saluda y me dice, oh, mire cómo está, lo veo? Es más, confirmo que lo veo porque tiene una indumentaria, una vestimenta de tal color. No se necesita mucha fe. Lo que tal vez necesitaré es la fe correcta para no atribuirle ese milagro a quien no es. Como los enemigos de Jesús, que decían que por Belcebú él hacía estas cosas. Pero ellos sí creían que algo pasaba. Más bien es creerle al que Dios ha enviado en cuanto a lo que él dice. Y en los versículos 66, 66 al 68 de Juan 6, vemos lo siguiente. Él comienza a hablarle, antecedente de los versículos 66 al 68, él comienza a hablarle cuál es el pan verdadero, no el maná que cayó del cielo para luego ir a la letrina. No, el pan de vida eterna, el pan espiritual. Comienza a enseñarle de esto y primero como que mucha enseñanza muy profunda, no la comprendo, muchos no la comprendían, pero también, espera, no estamos aquí por los milagros, no estamos aquí por las sanidades, no estamos aquí por tus proezas. Versículos 66 al 68, Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No, es que tú eres el que tiene los milagros nada más. No, tú tienes palabras, enseñanzas de vida eterna. Y recuerdan el título del tema. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que lo apropiado es conocer a Jesús por sus enseñanzas y no por sus milagros, porque Jesús habitualmente es conocido por sus milagros y no por sus enseñanzas. Destacado por sus milagros y no por su enseñanza. ¿Sabes que yo le doy aquí un, una felicitación, por ejemplo, al Ministerio Infantil, a Senti Kids? A mí me gusta mucho sí hablan de los milagros, pero reposa mucho en las enseñanzas. Me gusta mucho eso. Me gusta, me parece maravilloso que descanse mucho en enseñarles que Jesús
hacía cuando, por ejemplo, en Juan 3, y si no me equivoco, sí, hubo un tema que era Jesús y Nicodemo. No recuerdo el título exactamente, pero sí implicaba a Jesús y Nicodemo. Y cuando Jesús estaba con Nicodemo, no hubo milagros, hubo enseñanzas en ese pasaje. Y de ese pasaje se desprende o se destaca Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De un pasaje de enseñanzas. Pero si queremos milagros, 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 y no enseñanza, 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 nos puede pasar algo muy curioso que sabe a quién les ocurre. A mucha gente que conocemos, tal vez nosotros en otro momento de nuestra vida, en que creemos en seres y buscamos a seres que nos hagan milagros, aunque no nos enseñen, o casi nada o nada. Por eso es que al brujo no se le piden consejos, se le piden milagros, se le piden obras extraordinarias, se le pide haz cosas, no me enseñes. Aparte que sería terrible pedirle consejo a un brujo. Sería peor, sería de parte del enemigo palabra para ellos. Pero mediten esto, mire, y esto es una buena pregunta, no para andar provocando a la gente para mal, sino para bien. Desafiemos a las personas en lo siguiente. Por ejemplo, en los que creen mucho en santos, en imágenes. Y pregúntenles por qué. Porque resulta esto, habitualmente, anoten, y es verdad, y muchos me pueden decir, es completamente cierto. Que haya una que otra excepción, bueno, la excepción es extremadamente extraña, es rara, escasa, porque habitualmente los que creen en santos lo hacen por los milagros que se les atribuyen y no por sus enseñanzas. Y creo en San Antonio porque si lo pongo de cabeza voy a tener pareja. Y creo en San Cristóbal porque si creo en él, viajaré seguro. Llegaré a buen destino, no tendré accidentes, no habrá daños en el vehículo. Creo en la Virgen del Cobre porque hará que no zozobre, que no naufrague. Creo en milagros, o más bien dicho, creo en santos por los milagros que me hacen. Ahora, haga esta pregunta con amor, porque si hagamos algo, que lo hagamos con amor. Pregúntele a esos que creen en santos, ¿qué te han enseñado esos santos? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué escritos has leído de ellos? ¿Qué reflexiones? ¿Tienen epístolas? Y si tienen epístolas, ¿las has leído? ¿Las has leído? ¿Las has estudiado? Porque no niego que muchos de estos que han sido canonizados ya tenían estudios, tenían, sí, reflexiones, tenían un sistemático conocimiento de la palabra. No digo todos, pero algunos sí. ¿Los estamos siguiendo por eso o por los milagros? Esto es lo peligroso de creer en santos por los milagros que se les atribuyen y no por sus enseñanzas y más allá. Por creer en Cristo, porque se levantó los muertos, claro, pero la palabra me demuestra por qué Él debía levantarse los muertos, por qué bajó la cautividad, por qué quitó la llave del Hades, para que ya no haya muerte, porque Él tiene las llaves del Hades y Él puede, y Él de hecho echará al Hades y a la muerte allá al lago de fuego, a la destrucción. Eso está profetizado. ¿Por qué los milagros? Porque es que de hecho en los milagros hay doctrina, pero nos quedamos solo con la parte milagro y no con la doctrina que hay, con el cumplimiento profético, porque los milagros eran para que se cumplieran también profecías acerca de Jesús, porque los milagros no se hizo solamente, y esto es interesantísimo, los milagros no eran expresamente para impresionar a las personas y eran, oh, qué milagroso es, sino para que ellos tuvieran certeza que la palabra se estaba cumpliendo en Jesús. Miren cómo da el vuelco la situación. El cumplimiento profético del Hijo de Dios al cumplirse
todo lo que de él estaba profetizado. Y allí también hay una parte muy interesante. Los milagros confirman la palabra, la doctrina, y me lleva a examinar. ¿Cómo así, Señor? Eso estaba profetizado. Y aquí es la parte interesante. ¿Cuántos milagros conocidos cuando lo vemos en una película, en novelas que hay acerca de la vida de Jesús, en series? ¿Cuántos de esos milagros llevan a muchos a estudiar doctrina? Porque eso fue evidente también. Muchos luego examinaron, ¿será este aquel que fue profetizado? Y los llevaba a las escrituras, los llevaba a leer a los profetas, a ver las evidencias proféticas de Jesús en los Salmos, por ejemplo, a ver que él era el cordero inmolado cuando murió sin culpa alguna. O sea, todo me tiene que llevar. Los milagros no me deben llevar solamente a la fascinación de los milagros, me deben llevar a la alegría de la confirmación de la doctrina. Y si no hay milagros, porque aquí está la otra pregunta, ¿y qué pasa si en la iglesia no hay milagros? Y esto lo he escuchado. Creo que esta iglesia no es de Dios porque no vi milagros. Que en la iglesia debe haber manifestaciones de poder, sí, debe haber manifestaciones de poder, pero ¿saben cuál debe ser nuestro filtro? Nuestro filtro debe ser este. ¿Esta iglesia es de Dios o no es de Dios? Por su palabra. Si hay palabra con sana doctrina, muy bíblica, muy bien sustentada o no. Y si la palabra, y ahí sí puedo pedir, ¿sabes qué? Sí le puedo pedir a la palabra, a la iglesia, que la palabra transforme vidas. Es más, que la palabra haga los milagros a veces menos aplaudidos, porque ¿cuáles son los milagros que queremos? La multiplicación de los panes, perdón, la multiplicación de los panes, de los peces, que los ciegos vean, que los cojos anden. Pero hay milagros también, como el milagro que ocurrió en la Samaritana, que cambió su identidad de una mujer aislada, con culpas, con esquemas religiosos, a una mujer libre, a una mujer con una nueva identidad. ¿Y saben qué milagros genera esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios y el conocer al Cristo, que es el verbo, es la palabra viviente, es la palabra, el verbo habitando entre nosotros, lo que le da valor a la iglesia, a su enseñanza, a Cristo mismo. Así que para que no seamos como aquellos que creen en santo porque me guardan el camino, porque hace que tenga pareja, que tenga hijos, pero no le conozco una sola enseñanza, conozcamos a Jesús por sus enseñanzas, por sus milagros, sí, pero es por sus milagros para ver la profecía cumplida en él. Y sobre todo, vuelvo y repito, cuando Juan decía, y refiriéndome al primer versículo de Juan 21, cuando Juan hablaba de todo lo que no se había escrito de él, no era solo un compendio de milagros, de cuántas conversaciones brillantes, impactantes y transformadoras tuvo con muchas personas y muchas personas por sus palabras dejaron así como Mateo, pues, la mesa de pecado para estar en el camino del Señor. Examinemos no solo cómo conocemos a Jesús, sino también cómo lo estamos enseñando, porque probablemente también lo estamos enseñando solo por milagros y no por su palabra. Vamos a orar, ¿sí? Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus milagros, por supuesto. Y gracias porque tus milagros, como hemos aprendido hoy, nos llevan a ver doctrinalmente cómo tú eres el Mesías, cómo tú utilizaste esos milagros para que las personas dijeran, ah, es este de aquel que se profetizó esto. Como por ejemplo, que tú venceras la muerte, hablaba de que tú eras el príncipe, el vencedor, el que no iba a vencer un ejército humano, el que iba a vencer los dictámenes de la muerte. Vencer y romper ya o quedarte con las llaves del Hades. Para de allí, Señor, sacar y resucitar. Para que ya no haya muerte. Para que ya no haya condenación para los que creen en ti, por supuesto. Señor, gracias por hacernos conocer tus milagros, pero si nos hemos inclinado solo por ellos, ahora quedamos en esto. Vamos a conocerte mucho más por tus palabras y vamos a enseñarle a los otros
No solamente el Jesús de los milagros, sino el Jesús de las enseñanzas. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy y por poner los ojos en lo que, incluso interesante, buscó la hermana de Marta y Lázaro, María. María se sentó a tus pies para buscar tu palabra y no para pedirte milagros. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.